La casa del lago de la familia Ellington parecía una postal desde el exterior, revestimiento de cedro, una terraza que la rodeaba y una vista de la orilla del lago de Vermont que atraía a nuestros parientes cada verano. Por dentro, era un muro de ruido, tíos discutiendo sobre pesca, primos persiguiéndose por el pasillo y mi madre, Evelyn, presidiendo en la cocina con una copa de vino en la mano. Hacía mucho tiempo que había aprendido que el lugar más seguro para mí en estas reuniones era en algún sitio tranquilo, preferiblemente fuera del campo de visión de Cheyenne. Mi hermano mayor prosperaba en estos ambientes. Cada historia que contaba parecía volverse más escandalosa, cada risa que conseguía alimentaba el brillo en sus ojos. Desde el sofá, lo observé mientras entretenía a un pequeño grupo cerca de la chimenea, representando alguna broma de fraternidad. «Miren quién sale sigilosamente de las sombras», gritó cuando me vio. Su sonrisa era amplia, pero su tono tenía un filo que reconocí. «Cuidado, todos. Maris está en movimiento. Mejor guarden la platería». Algunas personas se rieron. Mantuve la cabeza baja, dirigiéndome hacia la escalera. ¿Recuerdan la Navidad? Cuando destrozó el gabinete de porcelana de la abuela, continuó, alzando la voz para que todos pudieran oír. Le costó a papá ¿qué? $3,000. Fue un accidente, dije en voz baja sin darme la vuelta. Ese es el problema contigo, hermanita. Todo es un accidente. Llegué al primer escalón, esperando que se quedara donde estaba, pero sus pasos me siguieron. Para cuando llegué al rellano, estaba justo detrás de mí. ¿Huyendo de nuevo? Su voz había bajado, lo suficientemente cerca como para sentir su aliento en mi oreja. Solo estoy cansada, dije. Siempre estás cansada. Se colocó frente a mí, bloqueando el siguiente tramo de escaleras, con los brazos extendidos sobre la barandilla. No puedes pasar. Dragones custodiando el castillo. Era un juego antiguo de cuando éramos niños, pero ahora no había nada juguetón en sus ojos. Intenté pasar por debajo de su brazo. Sus manos golpearon mis hombros con fuerza. El empujón me dejó sin aliento antes de que mi cuerpo se lanzara hacia atrás. Las escaleras se volvieron borrosas, madera contra mi columna. Un giro brusco a mitad de la caída. Escuché el crujido antes de sentir el dolor. Tumbada de espaldas, mirando al techo. Intenté mover las piernas. Nada. Sobre mí, resonaron pasos. La voz de Evelyn atravesó el salón. Maris, levántate. ¿Estás bien? La voz de Cheyenne vino después, casual y fría. Solo era una broma. La alfombra rozaba mi cuello mientras yacía allí, tratando de dar sentido al dolor que parecía pulsar desde la base de mi columna hacia afuera. Las voces llegaban desde el comedor, risas, el tintineo de los cubiertos, el mismo caos alegre de antes. Mi caída no había detenido la fiesta. Simplemente la había desplazado a unos metros de mí. Cheyenne se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, observándome como si yo fuera parte del entretenimiento de la noche. Solo era una broma, dijo a nadie en particular, pero lo suficientemente alto para que la habitación lo oyera. Está exagerando. Evelyn entró rápidamente, sus tacones resonando en el suelo de madera, con la copa de vino todavía en la mano. Sus ojos me recorrieron como si yo fuera una servilleta caída. Maris, sinceramente, estás arruinando la velada. La gente vino aquí para relajarse, no para verte de mal humor en el suelo. No puedo mover las piernas, dije, con voz débil. Grant apareció detrás de ella, oliendo ligeramente a puros. Siempre has sido demasiado sensible, murmuró, como si eso lo explicara todo. Al otro lado de la habitación, la tía Ruth estaba sentada rígidamente en el brazo de un sofá, su mirada moviéndose entre los demás y yo. No habló, pero su inquietud se le notaba en la cara. Lily, de 8 años, la nieta de Ruth, se separó del grupo de primos más jóvenes y se acercó sigilosamente a mí. «Estás herida», susurró, sus grandes ojos marrones redondos de preocupación. «Sí», susurré de vuelta. «Entonces, ¿por qué no están ayudando?» No tenía respuesta. «Necesito un médico», dije más alto, forzando mi voz para que se oyera. «Algo anda mal». Grant negó con la cabeza. «No vamos a desperdiciar facturas de la sala de emergencias en teatros. Estarás bien en una hora».
Ruth hizo un movimiento como si fuera a levantarse, pero Evelyn le lanzó una mirada que la dejó clavada en su sitio. Lily apretó mi mano antes de que su madre la llamara. Miré al techo, sintiendo un calor subir detrás de mis ojos. El entumecimiento en mis piernas se estaba extendiendo, una marea fría que subía. Intenté una vez más incorporarme, y un dolor candente me recorrió la espalda, robándome el aliento. En algún lugar más allá del zumbido en mis oídos, escuché la voz de Mercy desde el comedor, aguda, cortando el parloteo. Suficiente. Voy a llamar al 911. Desde mi lugar en el suelo, podía ver la mesa del comedor llena de platos y vasos, la cálida luz reflejándose en la platería pulida. Estaba temblando ahora, aunque la habitación se sentía sofocante. Cada vez que intentaba moverme, el dolor me desgarraba la columna. Mercy, mi prima política, me miró a los ojos. Estaba a mitad de un bocado de pollo asado cuando dejó de masticar, entrecerrando la mirada. Dejó el tenedor, se levantó y se acercó. Maris, estás temblando, dijo en voz baja. No siento las piernas, susurré. Antes de que pudiera decir más, la voz de Grant interrumpió desde el otro lado de la habitación. Está bien, Mercy. No fomentes esto. Mercy no apartó la vista de mí. Voy a llamar al 911. No lo harás, espetó Grant, su tono lo suficientemente agudo como para silenciar la mesa. Nadie llama. Esto no es una emergencia. Mercy sacó su teléfono del bolsillo. Siéntate, Grant. O quédate ahí y mírame hacerlo. Su voz era firme, casi aburrida, pero sus nudillos estaban blancos alrededor del teléfono. La llamada duró menos de un minuto. Para cuando colgó, Evelyn ya estaba montando una escena, lamentándose de cómo esto arruinaría todo el fin de semana. Cuando llegaron los paramédicos, su tranquila eficiencia cortó el ruido. Sentí sus manos enguantadas revisando mi pulso, mi respiración, haciéndome preguntas que apenas podía responder. Grant y Evelyn merodeaban cerca, oponiéndose a todo. Está exagerando, insistió Evelyn. Uno de los médicos, un hombre alto con ojos amables, levantó suavemente el borde de mi suéter. Su rostro se tensó casi imperceptiblemente. Estos no son de hoy, le susurró a su compañera, lo suficientemente bajo para que yo lo oyera. La mujer asintió, sus ojos recorriendo los moratones moteados a lo largo de mis costillas. Posible lesión en la columna, dijo, y luego añadió en voz baja, y un historial de algo más. El hombre se enderezó. Su voz era serena. Será mejor que llamen a la policía. El viaje en ambulancia pasó borroso en fragmentos, sirenas en algún lugar sobre mí, conversaciones de radio entrecortadas, el peso del collarín alrededor de mi cuello. En el hospital, me llevaron directamente a una habitación luminosa donde una mujer con uniforme médico se presentó como la doctora Patel. Su voz era tranquila, pero sus ojos eran agudos, evaluadores. Vamos a hacer una resonancia magnética de cuerpo completo, dijo. Dados sus síntomas, quiero verlo todo. Me trasladaron a una mesa estrecha. El estruendo de la máquina comenzó casi de inmediato, cada golpe metálico resonando en mis huesos. Cerré los ojos, pero la imagen de la sonrisa burlona de Keyen seguía apareciendo en la oscuridad. Cuando terminó, la doctora Patel regresó con una tableta en la mano. Acercó una silla a mi cama. Esto, dijo, señalando un arco blanco brillante en la imagen, es su vértebra L3. Aquí hay una fractura por compresión. La lesión de hoy. Pero su dedo se movió a otros puntos, contornos fantasmales de costillas y columna vertebral. Estas son más antiguas. Esta, de hace quizás 2 meses. Esta, de 6 meses. Y aquí, tocó cerca de la parte superior de mi espalda, de al menos 1 año. Miré fijamente las imágenes, la prueba que nunca antes había tenido. Keyen, dije en voz baja. De sus juegos. Su expresión no cambió, pero ahora había una quietud en ella. Maris, estos no son juegos. Esto es un trauma repetido. Se levantó, hablando en voz baja por su teléfono junto a la puerta. Capté las palabras servicios de protección infantil y policía. Cuando regresó, se sentó a mi lado de nuevo. He contactado a los servicios de protección infantil y a la policía.
Alguien vendrá a hablar contigo. Has sido herida, y nos tomamos eso en serio. Sentí que se me apretaba la garganta. Nadie me había dicho esas palabras antes. La voz de la doctora Patel se suavizó. Te creemos. Llamaron a la puerta y una mujer con un bloc de notas entró. La mujer se presentó como Tessa Meyers de los Servicios de Protección Infantil. Acercó una silla a la cama, sus movimientos medidos, su voz firme. Maris, sé que la doctora Patel ya ha hablado contigo, pero necesito escuchar tu historia con tus propias palabras. Cualquier lesión, cualquier incidente que recuerdes. Al principio, las palabras se atascaron. Años de que me dijeran que era torpe hacían difícil enmarcar lo que había sucedido como cualquier otra cosa. Pero Tessa esperó, paciente e inquebrantable, hasta que el silencio se rompió. Le conté sobre la cadena de la bicicleta que Keyen aflojó cuando yo tenía 13 años, la caída en la cafetería que él había provocado, los juegos bruscos que me dejaban con las costillas magulladas. Ella lo anotó todo, sin cambiar de expresión, pero pude ver cómo su bolígrafo presionaba más fuerte con cada detalle. Un golpe en la puerta nos interrumpió. La tía Ruth entró, sus ojos mirando hacia el pasillo antes de cerrar la puerta. Llevaba un sobre de Manila y lo dejó en la bandeja rodante. Debería haber hecho esto hace años, dijo, con voz baja. Son de reuniones familiares, festividades, cumpleaños. Probablemente ni siquiera sabías que las guardaba. Saqué las fotografías, yo en la barbacoa del 4 de julio, una sombra morada a lo largo de la parte superior de mi brazo, la Navidad de hace 2 años, mi sonrisa forzada, una marca tenue visible bajo el corrector, otra del cumpleaños de un primo, mangas largas en un día de 32 grados Celsius. Antes de que pudiera hablar, mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de texto de Mercy, revisa tu correo electrónico. Ahora. Tessa abrió el vídeo adjunto en su tableta. La pantalla se llenó con una toma de la escalera de la casa del lago, filmada desde un ángulo, como si la persona que sostenía el teléfono estuviera enfocada en otra cosa. En el fondo, Keyen se paró frente a mí, dijo algo inaudible y luego me empujó. La cámara se sacudió, pero mi caída aún era clara. Los ojos de Tessa permanecieron en la pantalla hasta que terminó. Esto cambia las cosas, dijo. 10 minutos después, un oficial uniformado entró para tomar una declaración. Cuando se fue, lo oí decirle a la doctora Patel que iban a elevar el cargo de agresión simple a agresión con agravantes. En algún lugar del pasillo, el sonido de la voz de mi madre se elevó, agudo y frenético. A la mañana siguiente, la televisión del hospital repetía un segmento del programa matutino local. Evelyn estaba sentada en un sofá junto a Grant, su postura perfecta, un pañuelo de papel en su mano bien cuidada. Se secó los ojos mientras el presentador se inclinaba con simpatía. Nuestra hija ha tenido dificultades durante años, dijo Evelyn, su voz temblando lo justo. Hemos intentado terapia, atención especial, todo. Pero siempre ha estado celosa del éxito de Keyen. Grant asintió solemnemente. Estas acusaciones provienen de un lugar de resentimiento. Siempre ha sido propensa a los accidentes. Tenemos registros médicos que se remontan a años. Esta última caída es solo otro desafortunado percance del que está culpando a otra persona. Apagué la televisión antes de que terminara el segmento, pero el daño ya se estaba extendiendo. A mediodía, mi teléfono, todavía en posesión del personal del hospital, vibraba sin parar con alertas. Parientes de los que no había sabido nada en años publicaban comentarios vagos sobre la lealtad familiar en las redes sociales. Lo único que mis padres no habían previsto era el rastro de papel. Amanda Rance, la fiscal asignada a mi caso, solicitó una breve reunión esa tarde. Entró con una carpeta delgada y una mirada serena. Imaginé que intentarían esto, dijo, colocando la carpeta en mi bandeja. Dentro había impresiones, extractos de mis registros médicos, fotografías de las exploraciones de la resonancia magnética y una imagen fija del vídeo de Mercy, el fotograma donde las manos de Keyen están sobre mis hombros, su expresión cualquier cosa menos juguetona. Voy a entregar esto a la prensa, dijo Amanda. No el vídeo completo todavía, pero lo suficiente para mostrar que hay pruebas. También he incluido una declaración sobre los hallazgos médicos. Las fracturas en múltiples etapas de curación no son el resultado de la torpeza.
Esa noche, se emitió un tipo diferente de segmento de noticias. La imagen fija permaneció en pantalla durante casi un minuto completo mientras el presentador leía la declaración de Amanda. Los reporteros repetían frases como patrón de lesiones e inconsistencias en el relato de la familia. Al anochecer, la fraternidad de Keyen anunció su expulsión. Su universidad emitió una suspensión pendiente del caso penal. Los comentarios en línea comenzaron a cambiar. No todos a mi favor, pero lo suficiente como para perforar el muro que mis padres intentaban construir. Tumbada en la penumbra de la habitación del hospital, oí voces en el pasillo, la de Evelyn, aguda de ira, la de Grant, baja y tensa, seguidas por el sonido de la puerta abriéndose. Amanda regresó a la mañana siguiente, esta vez contesa de los servicios de protección infantil. Tenía una pila de cuadernos de espiral en mi regazo, sus cubiertas dobladas por años de estar escondidos bajo tablas sueltas del suelo y en el fondo de los cajones. Se los entregué sin dudarlo. «Tienen fecha», dije. Cada vez que pasaba algo, lo escribía, lo que él hacía, lo que mis padres decían después. Tessa hojeó uno, sus ojos deteniéndose en una página donde mi escritura era irregular e inclinada. «Esto es detallado», dijo en voz baja. «¿Podemos usar esto?» Más tarde esa tarde, Amanda regresó con noticias. «Hemos añadido cargos de negligencia para tus padres», dijo. «Y he localizado a 2 de las exnovias de Keyen. Ambas dicen que experimentaron un comportamiento similar, empujones, encerrarlas en habitaciones, agarrarlas con demasiada fuerza. Están dispuestas a testificar». Fue extraño oír hablar de su violencia hacia otras personas, como piezas de un rompecabezas que había estado mirando toda mi vida y que finalmente encajaban. En el ala de rehabilitación, mi fisioterapeuta, Marcus, me recibió con un par de barras paralelas. «Veamos qué puedes hacer», dijo. La primera vez que puse peso sobre mis piernas, el dolor fue lo suficientemente agudo como para que se me nublara la vista. Marcus se mantuvo cerca, listo para atraparme si flaqueaba. «Un paso a la vez», dijo. Cada movimiento se sentía como empujar contra todo lo que mi familia me había dicho, demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado débil. Apreté los dientes y di otro paso, mis manos agarrando las barras con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Al final de la sesión, el sudor me corría por la espalda, pero estaba de pie. No era mucho, pero era mío. Cuando volví a mi habitación, Amanda estaba esperando con una carpeta en la mano. «La fecha del juicio está fijada», dijo. La sala del tribunal parecía más pequeña de lo que esperaba, el aire denso con murmullos silenciosos mientras tomaba asiento en el estrado de los testigos. Amanda me hizo un breve gesto con la cabeza antes de dar un paso adelante. «Maris, ¿puedes contarnos sobre tu relación con tu hermano?» Hablé lentamente, asegurándome de que cada palabra fuera firme. Les conté sobre los años de empujones, zancadillas y de accidentes, que dejaban moratones y huesos rotos, las veces que había intentado hablar y me habían llamado dramática. Describí la caída en la casa del lago en detalle, mis manos apretadas en mi regazo para evitar que temblaran. Cuando Amanda terminó, el abogado de Keyen, el señor Arlon, se levantó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿No es cierto que ha sido tratada por ansiedad y depresión?» «Sí», dije, porque ser abusada es deprimente. Intentó enmarcar mis diarios como exageraciones, sugiriendo que recordaba mal los eventos. «Quizás estos incidentes no ocurrieron como usted piensa», dijo. «La resonancia magnética no miente», respondí. «Y el vídeo tampoco». Amanda llamó al primer testigo, Tara, una de las exnovias de Keyen. Mantuvo la mirada en el jurado mientras decía, «Me empujó por un tramo de escaleras». Jadeos recorrieron la sala. Siguieron 2 testigos más, un excompañero de equipo que describió el temperamento de Keyen, un vecino que recordó discusiones a gritos que terminaban con portazos y llantos. Finalmente, Keyen subió al estrado. «Eran juegos bruscos», dijo, encogiéndose de hombros. «Los hermanos pelean. Nunca quise hacerle daño». Amanda se apoyó en el podio. «Así que admite que le puso las manos encima». Él se movió en su asiento. «Puede que haya perdido los estribos». Su voz se mantuvo serena. «Usted perdió los estribos, y su hermana terminó con una columna fracturada. Eso no son juegos bruscos, señor Ellington».
Eso es violencia. La mandíbula de Keyen se tensó, pero no respondió. Cuando dejé el estrado, capté la mirada de un miembro del jurado que asintió muy levemente. La declaración final de Amanda aún estaba por llegar. El jurado deliberó durante menos de 3 horas. Cuando regresaron a la sala, nadie se movió. Mantuve las manos cruzadas en mi regazo, con los ojos fijos en el presidente del jurado. Culpable de todos los cargos, dijo. Agresión con agravantes, patrón de abuso, violación de la orden de alejamiento. Cada palabra cayó como una piedra en agua quieta, creando ondas en la sala del tribunal. Keyen miraba al frente, con la mandíbula apretada. La expresión de Amanda no cambió, pero sus hombros se relajaron ligeramente. El juez procedió rápidamente con la sentencia: 2 años de prisión, 5 años de libertad condicional, registro obligatorio como delincuente violento. Luego fue el turno de mis padres. Negligencia y puesta en peligro, libertad condicional, clases para padres, terapia ordenada por el tribunal. El rostro perfectamente maquillado de Evelyn no se inmutó hasta que cayó el martillo. Fuera de la sala del tribunal, el pasillo estaba lleno de reporteros y familiares. Estaba a mitad de camino hacia la salida cuando Evelyn se paró frente a mí. Espero que estés contenta, dijo, su voz baja pero temblando de furia. Soy libre, le dije. Eso es suficiente. Parpadeó una vez, como si no esperara una respuesta, luego se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. Amanda apareció a mi lado. Hablaremos la próxima semana sobre la audiencia de restitución, dijo. Asentí, pero mi mente ya estaba en otro lugar, lejos de este edificio, lejos de sus voces. Caminé hacia las puertas, el aire invernal entrando a través del cristal mientras alguien la mantenía abierta. La tía Ruth estaba esperando al pie de las escaleras. Me mudé a casa de la tía Ruth 2 semanas después del veredicto. Ya había despejado una habitación, pintado las paredes de un gris suave y puesto sábanas limpias en la cama. No era solo espacio, era seguridad. La terapia comenzó de inmediato, esta vez con alguien que escuchaba en lugar de diagnosticarme con hipersensibilidad. Trabajamos los recuerdos uno por uno, desmantelando el reflejo de justificar mi dolor. Para la primavera, había escrito un ensayo que titulé La caída que me salvó la vida. Amanda me ayudó a publicarlo en un medio nacional. En cuestión de días, mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de personas que habían crecido con su propio hermano, hijo predilecto, de padres que se habían dado cuenta demasiado tarde de que habían pasado por alto las señales. Se convirtió en la base de mi trabajo de defensa. Hablé en escuelas, refugios y centros comunitarios, contando mi historia con la esperanza de que pudiera romper el silencio para alguien más. Cada vez que me paraba frente a una audiencia, recordaba lo que se sentía al yacer en ese suelo, sin ser escuchada, y hablaba más alto. Un año después, me mudé a mi dormitorio universitario. En mi primera noche, me paré al pie de la escalera central, mirando hacia arriba. Mi pecho se oprimió, pero no por miedo. Subí lentamente, cada paso firme, la madera sólida bajo mis pies. En la cima, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi prima Lily. Mi profesora leyó tu artículo en clase. Dice que eres una heroína. Sonreí y respondí, no soy una heroína, solo alguien que dijo la verdad. Luego caminé por el pasillo hacia mi habitación, la risa de nuevos amigos saliendo de una puerta abierta, y dejé que el sonido me impulsara hacia adelante.